Bueno, muchas gracias por estar en esta charla de automatización para pequeños comercios. Me presento, mi nombre es Catalina Linero, soy directora de proyectos de Viva Web. Viva Web es una empresa que empecé yo hace más de 20 años, comenzando con esa necesidad que se presentó hace todos estos años con toda la llegada de Internet y siendo así como testigo de toda la evolución que ha venido ocurriendo a partir de las primeras páginas web que arrancamos a hacer hasta hoy en día con todo este tema de e-commerce y cómo nosotros tenemos que mantenernos pendientes de todas esas tendencias y cambios a nivel de la industria. Em, a nivel Colombia, pues he trabajado o trabajo mejor con empresas como la Cámara de Comercio de Bogotá en apoyo a todas las pequeñas empresas de comercio. También estoy actualmente trabajando en un e-commerce para empleados del Banco de Vivienda y sus filiales en Costa Rica, El Salvador, Honduras y parte de Estados Unidos, específicamente en la Florida. Y además de eso, soy docente en la Universidad Javeriana de Bogotá en todo el tema de cross media, medios digitales. Y también tengo un proyecto sobre investigación de humanidades digitales en las cuales pues me desempeño revisando todo este tema del contexto y cómo afecta también como nuestro comportamiento como consumidores frente a todas estas apuestas digitales. Bueno, ya con esa presentación me gustaría iniciar esta charla sobre automatización, realmente hablando un poco del contexto, ¿no? Cómo empezó esta idea que les presento y esta idea empezó realmente con un cambio inesperado, que se llamó, pues obviamente todos lo sabemos, todos lo vivimos, y es la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19 que pues tuvo su fuerza en el 2020-2021. Y esta pandemia que llegó como de forma inesperada también cambió, o pues díganme ustedes si no es real, la forma en que operaban los negocios, ¿ok? Entonces no solamente la escuela, términos ya normalizados como el teletrabajo, todo eso nació a partir de ese contexto de la pandemia y eso impulsó una digitalización muy acelerada y también empezó a hacer que los comercios, perdón, se volvieran mucho más competitivos a nivel digital. Fue como un golpe fuerte a las empresas que no estaban digitalizadas y un empujón a ese mundo digital que nosotros los desarrolladores, por ejemplo, de tiendas, de páginas, creo que pudimos no tener como un bajón económico, sino más bien una bonanza de desarrollo y también de mucho aprendizaje durante esta época de pandemia. Y para mí fue una oportunidad realmente en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque hubo un auge en todo el modelo de comercio electrónico que pues antes yo, por ejemplo, tenía clientes que decían, no, pero si yo no necesito una página web, porque a mí ya me conocen, yo ya tengo una fuerza en un voz a voz, yo voy a ferias, a mí ya me conocen. Entonces antes era un poco complejo cerrar negocios de e-commerce porque no se veía esa necesidad imperante de tener una presencia digital. Pero ya con esta nueva era de pospandemia, que podríamos decir, porque durante la pandemia fue como ese despertar, todo ese tema de la innovación, de ver cómo podemos nosotros trasladar unos productos y servicios a la venta digital, fue una oportunidad para nosotros los desarrolladores encontrar oportunidades y detectar qué podríamos ofrecerle a sus clientes también obviamente para un beneficio de nosotros en desarrollo, pero también para ellos y apoyarles con una propuesta de valor en sus negocios. Entonces, esta oportunidad en medio de la crisis fue el punto de partida para empezar a hablar del proyecto que les quiero presentar acerca de la automatización. Entonces, todo este tema de la pandemia también presentó un nuevo imperativo que le llamo, que es vender online o morir en el intento. Y esa venta online no solamente se basó en el sitio web, en el e-commerce, en el comercio electrónico, sino que empezó a hablar ya de algo llamado multicanalidad en ese ecosistema digital.
Toda esta adaptación de la nueva realidad, de la nueva normalidad, donde nosotros todo el día estamos conectados, hiperconectados, despertó todos esos nuevos canales de venta como redes sociales, como el mismo WhatsApp. Aquí localmente en Colombia es muy fuerte la venta de WhatsApp y también de los marketplaces especializados. Esos multicanales también pues dieron oportunidad a muchos comercios pequeños de empezar a llegar a otras como instancias geográficas, ¿ok? Salirse un poco del mundo físico, pero también esta diversificación, perdón, de ese ecosistema digital trajo consigo un desafío bastante grande y es cómo mantengo yo el control de todas esas ventas, por decirlo así, como regadas en varios canales, a nivel de inventario, a nivel de atención al cliente. Entonces, cómo empezamos nosotros a organizar esos canales que tenemos disponibles de venta digital y además de eso, empezar a organizarnos, ¿no? A organizarnos como empresa a partir de ese contexto de la pandemia, que fue el punto de partida para la digitalización de muchos negocios. ¿Qué pasó entonces en esa brecha que nosotros estuvimos trabajando, encerrados, hablando siempre con el cliente, escuchándolo y entendiendo? Em, es empezar a ver a partir de esa escucha, de esa comunicación, que el cliente durante esta época que ya la llamamos pospandemia realmente, se ha vuelto muchísimo más exigente y él espera encontrar soluciones rápidas, o sea, realmente entrar literalmente a Google, poner qué es lo que yo necesito, cuál es mi necesidad en ese momento y que Google me oferte a mí o me muestre esas opciones que hay para yo solucionar mi problema, ¿no? Entonces, esa pospandemia nos da ese ejercicio, ¿no? De que ahora todo puede estar al alcance de una búsqueda en Google y a partir de no solamente eso, o sea, de analizar esas búsquedas que los empresarios están haciendo, sino también de escucharlos, es que por mi lado empecé como a aterrizar una idea de una funcionalidad o un componente para empezar a formalizar mucho de esos desarrollos o esas dinámicas que tienen los pequeños negocios, que por ejemplo aquí en la presentación estamos viendo todo ese manejo manual y todo ese manejo a nivel de papel de muchas de las gestiones que hacemos administrativamente como comercios en el día a día. Entonces, aquí decimos lo que antes se manejaba de pronto de forma muy informal, valga la redundancia, y en pequeñas cantidades, en un espacio físico, en una tienda física, pues de repente ya empieza a exigir un mayor control debido a esa multicanalidad y también a raíz de toda esa super digitalización después de la pandemia de todos los negocios, ya el cliente también exigente empieza a solicitar una formalización aún más clara en sus operaciones. Y esto pues puede ser un obstáculo para algunos negocios, ver cómo pasar de la factura hecha a mano, de llevar un libro contable, de llevar un inventario también manual, a empezar a llevar eso a un software, a algo mucho más digital, mucho más fácil, mucho más manejable, con conceptos como en la nube, por ejemplo. Y también esta digitalización ha sido como un paso crucial hacia la supervivencia, ya que hoy en día hay un montón de emprendimientos y un montón de comercios, y también del crecimiento como empresa, ¿no? ¿Por qué hablar de crecimiento? Porque cuando ya nosotros empezamos a invertir el tiempo en tareas como un poco más creativas, un poco más a nivel de manejo de ventas y de negocio, empezamos a delegar esas tareas mecánicas y automatizables a el mundo digital, ¿ok? A la automatización, que es el tema real de este concepto que estamos viendo aquí en esta pequeña charla. Entonces, a raíz de todo esto que empezamos a ver nosotros, pandemia y pospandemia, empecé yo a revisar toda esa multicanalidad que existe y las necesidades del cliente de tener un mejor tiempo y una productividad mucho mejor en sus operaciones diarias, que de todos esos canales, WhatsApp, tienda física, el marketplace, redes sociales,
pues está la tienda también, la tienda electrónica creada pues con WooCommerce. Y mi experticia obviamente es el trabajo con las tiendas electrónicas, específicamente con WooCommerce, este plugin de WordPress. ¿Qué fue lo que empezamos a notar? Listo, existen ya software que también tuvieron buena cabida durante la pandemia, llamados los ERP. Y estos software ERP lo que manejan es una gran cantidad de información a nivel de administración de empresas, y nosotros empezar a indagar de esos ERPs qué podríamos nosotros llevar y conectar con la tienda electrónica de nuestros clientes. Entonces, ¿qué podríamos empezar a conectar? Las listas de precio, los inventarios, los nuevos pedidos, es decir, es una comunicación de ambas vías entre estas dos plataformas, los datos del cliente, los descuentos de inventario cuando se haga una venta, y al final algo clave que el gobierno nacional implementó, que es la generación de la factura electrónica de venta. Por eso es que aquí muestro el tema de la DIAN. Entonces, ¿cómo funciona y qué fue lo que hicimos realmente nosotros dentro de este plugin? Es un plugin, realmente lo que desarrollamos. Es un plugin que comunica el ERP, ¿ok? Con WooCommerce, y el que alimenta la información es el ERP. El usuario al software ERP le carga todas las listas de precios, le carga los productos, le carga el inventario, y esta se encarga de alimentar el resto de canales. Si una persona compra en el canal de venta de WooCommerce y se marca ese pedido como completado, lo que hace el WooCommerce es mandar esa señal o mandar esa información al ERP de que se vendió cierto artículo, descuéntemelo de la bodega inicial. Ese artículo lo compró este cliente con estos datos, cédula, dirección, etcétera. Entonces lo crea en el ERP, y a partir de esos datos de esa venta genera una factura que ya el usuario puede enviar masivamente como factura electrónica a la DIAN, que es pues el fisco, o es el sistema de impuestos aquí nacionales en Colombia. Entonces ya toda esa automatización se hace por medio de este plugin, y ya los usuarios no tienen que estar de pronto digitando los datos del cliente en el ERP. O sea, ya se rompe esa cadena manual y se automatizan temas críticos, por ejemplo, que es de gestión de inventario y de la creación de facturación electrónica, que pues ya es un requisito aquí en el país tenerlo. ¿Cuáles son los resultados hasta el momento de esta implementación de este plugin de gestión propia? Es un plugin que se tardó en hacer por lo menos un año desde su salida, con pruebas, etcétera. Y en los resultados pues más beneficiosos, o los que nos han comunicado los usuarios que les ha sido de gran ayuda. El primero es sin duda el inventario, la sincronización de inventario y precios en tiempo real. Es decir, yo en mi ERP cambio toda la data y en una hora máximo, según la configuración del cron que tengan, pues va a estar actualizada la tienda de WooCommerce. Entonces, si yo vendo algo en WhatsApp, si vendo algo por Instagram, o si vendo algo en mi tienda física o en un marketplace, se descuenta inmediatamente también del WooCommerce. Entonces, ese proceso manual se rompe ahí. Creación de clientes, entonces lo mismo, para hacer una factura electrónica yo debo tener un tercero, se llama eso, esa creación del cliente, y todos esos datos que captura el formulario del checkout del WooCommerce los envía al ERP, y allá queda creado nuestro cliente al que le vamos a generar la factura electrónica. Entonces, otro paso también chequeado. El tema de la facturación, la ventaja es que el WooCommerce, como no es facturador electrónico, lo que hace es generar una proforma o una prefactura que el usuario lo va a poder ver desde su cuenta de WordPress. Yo entro, veo mi cuenta y veo ahí mis facturas, pero ya la que es legalizada, radicada como factura electrónica, el dueño propietario de la tienda la envía desde la ERP y lo radica, ya la legaliza ante la DIAN desde el ERP, no es desde el WooCommerce. Entonces ahí es una ventaja, porque cualquier error X que pase, tiene la oportunidad de corregirla antes de mandarla a la DIAN y no generar notas créditos, etcétera, nada de eso.
Y bueno, lo último del beneficio sí es la optimización del tiempo que nos han manifestado los clientes, que obviamente sí les ha reducido mucha carga manual de papel y la conversación mediante API, porque así es como trabaja el plugin de ambas plataformas. Este proyecto pues está al aire hace ya 2, 3 años y siempre ha ido evolucionando. El plugin siempre ha tenido sus actualizaciones, pero no han sido actualizaciones autónomas, sino que han sido actualizaciones co-creadas con los usuarios. Esa co-creación nace primero, pues, de los requerimientos que ellos nos presenten, o sea, nos presentan algunos temas de soporte, nos dicen, oye, ¿qué tal esto? No me presentó tal caso. Nosotros después trabajamos en un diseño de cómo se podría trabajar eso dentro del plugin, la construcción y desde luego las pruebas del sistema y el mantenimiento de esa versión del plugin. Importantísimo siempre contar con los usuarios del WooCommerce, los propietarios de las tiendas. Por eso se habla de co-creación, porque ellos vienen con las necesidades y nosotros finalmente las implementamos probando con ellos, porque cada caso siempre se nos presenta algo interesante según cada caso. Y si vemos que es una prueba o un update que le pega a todo el plugin, lo implementamos, pero en caso de que no, también ofrecemos un tema del plugin personalizado y a la medida, según las necesidades, pues obviamente de cada tienda. Retos que hemos encontrado, porque no todo es color de rosa en desarrollo y muchos de ustedes sabrán que en el desarrollo de WordPress y de WooCommerce autogestionado siempre vamos a tener retos, que eso realmente es lo que enriquece mucho el ejercicio. Y el primer reto, por ejemplo, que yo encontré es la búsqueda de aliados locales en programación, la búsqueda de desarrolladores con experiencia necesaria para implementar lo que yo quería hacer. Fue un reto al principio, fue un reto tanto así que me tocó buscar ayuda fuera del continente, por no ir más allá. Pero bueno, ya hoy en día ya tengo un soporte aquí en Colombia, en Antioquia, y ya por lo menos hablamos el mismo idioma. Pero sí, fue un reto encontrar el programador o los programadores para llevar a cabo este plugin. Otro reto ha sido el soporte de la API, ¿no? El soporte de la API por medio del ERP. Es clave, a veces hay demoras, a veces no se entiende, la documentación entonces no está completa. Entonces ese también ha sido un tema, un reto que hemos encontrado. Otro tema es que las solicitudes que comentaba yo de la cocreación, hay muchas empresas que quieren que el plugin les haga lo que ellos quieran, entonces sabemos que los plugins pueden ser escalables, pueden ser personalizables, pero siempre nos toca analizar qué es lo que abarca lo que la gente quiere en su mayoría y no tener unas funcionalidades innecesarias que pueden hacer más bien ruido que beneficio dentro de la funcionalidad. Y el tema también como de estandarización, que también tiene que ver con ese tema personalizado, es que tenemos hoy en día el plugin muy enfocado aquí a Colombia, siendo que hay muchas ERPs pues a nivel latinoamericano que podrían implementarse muy bien. Así que ese es nuestro nuevo reto, empezar a escalar con otras ERPs disponibles para optimizar este tema de automatización. Y el tema también de pues, tener ese soporte técnico, una actualización constante con las nuevas versiones de WooCommerce, de WordPress. Hasta el momento, pues nuestro plugin no ha hecho ningún crash o ningún conflicto con otros plugins y siempre estamos ahí pendientes de estar con nuestros usuarios corrigiendo cualquier bug que haya presente. Y lo último es que también hemos presenciado algunos bloqueos en ciertos servidores con consumo de cron, con consumos de las APIs, entonces hemos detectado algunos servicios de hosting que pueden bloquear también esto extrañamente. Entonces, todo esto es parte del ejercicio que nos comparten nuestros mismos usuarios y es interesante ver cómo ellos mismos son los que van planteando las mejoras de esta herramienta, de este plugin. Entonces ya en este punto podemos como plantear ciertas conclusiones de esta historia del desarrollo de este plugin de automatización entre ERPs y WordPress, perdón, específicamente en WooCommerce, y es
lo que planteaba yo al principio es ver el contexto, es ir más allá, es ir más allá de lo que ya existe y empezar a hacer es una comunicación con los clientes, escucharlos, qué necesidades tienen. Y de esa escucha, además de ese servicio centrado en el usuario, también revisar qué tendencias en búsquedas hay. Nosotros fuimos como una mezcla de ambos, escuchar al cliente de pandemia, durante pandemia digitalizado a la fuerza, y también ver qué se estaba buscando en Google por medio, por ejemplo, de AdWords, de una investigación también en SEMrush, por ejemplo, de empezar a ver qué palabras claves o qué necesidades, qué dolores estaban ellos buscando mejorar por medio de esas búsquedas técnicas en Google. Y el tema que también pues podemos ir de la mano ahorita con la tendencia y el boom de la inteligencia artificial. Nuestro plugin no es inteligencia artificial, es simplemente una automatización de API, pero es ver cómo nosotros empezamos a bajarle esas cargas de tareas repetitivas, que puedan más bien alimentar ese tiempo y darle una mejor calidad de tiempo a los empresarios para que se dediquen a otras tareas mucho más creativas y mucho más de liderazgo, de ideas, de innovación, y no a esas tareas muy automáticas que ya es una transmisión de datos. Y mucho más allá de la automatización es siempre escuchar, leer, saber interpretar los datos, tener una sinergia con nuestros clientes, porque más allá de que nosotros vendamos sitios web, e-commerce, pues somos como una interfaz o un medio de comunicación entre personas. Por eso mi interés muy básico en las humanidades digitales y todo este tema del contexto digital como personas, donde tenemos es que ver primero al usuario, es un diseño centrado en el usuario para entenderlo y así explorar cómo la tecnología es la que nos va a ayudar a mejorar mucho más esos procesos dentro de un ecosistema digital. Aquí comparto también un pantallazo que me pareció súper interesante de un soporte que un cliente nos dijo: gracias por leer nuestras mentes. O sea, ya cuando ustedes logren esa habilidad de leer mentes y hasta ser medio psicólogo con nuestros clientes, es que ya van a diferenciarse mucho en los negocios en este mundo de desarrollo que está muy agitado a veces y con mucha competencia también. Pero cuando empezamos a leer no tanto esas mentes en sentido figurado, sino en entender de verdad lo que necesitan nuestros usuarios, vamos a estar mucho mejor posicionados frente a nuestra competencia en el gremio de desarrollo web. Em, bueno, recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, pues me encuentran en LinkedIn como Catalina Linero. También tengo la opción de tener un demo del plugin por 7 días de forma gratuita con todas las funcionalidades. Si les interesa, pues me pueden escribir al correo o al LinkedIn y les enviamos el demo del plugin para que lo puedan testear en sus tiendas electrónicas, por el momento para Colombia. Ok, entonces, bueno, esa es mi presentación sobre el plugin de automatización, de sincronización de inventarios entre ERPs y WooCommerce. Espero que los que lo vayan a testear nos comuniquen qué les parece bueno, malo y mejorar entre todos estas soluciones que prestamos. Muchísimas gracias.